Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por estar del otro lado en esta primera charla del ciclo de encuentros del profesional de la salud en una era post-pandemia. Mi nombre es Martín Gerdin, yo soy gerente ejecutivo de Page Group, compañía líder mundial en reclutamiento especializado, por si no nos conocen. Hoy lidero la división de Healthcare y Life Science en Argentina y formo parte del Comité Global y de Latinoamérica enfocado en lo que es servicios de gestión de capital humano para la industria de la salud. Como saben, hoy estaremos conversando acerca de varios temas que son tendencia en la industria farmacéutica. Y para ello, por suerte, contamos con un panel de lujo, que bueno, sin más preámbulos, ya paso a presentarlos. Arrancamos por Mariana Santos, que es licenciada en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y actualmente ocupa el cargo de directora de Recursos Humanos para Latinoamérica en Bristol Myers Squibb, y tiene una sólida trayectoria de 20 años en el área de recursos humanos en compañías multinacionales de la industria, tanto farmacéutica como también del agro y otras, ¿no? Así que muy buenos días, Mariana. También nos acompaña José Alberto Gómez, profesional de Administración de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración. Trabajó en el área de recursos humanos en empresas de energía y consumo masivo y actualmente es Business HR Director en AVI para la región andina, América Central y Caribe. Hola, un gusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días y gracias. También representando a Colombia. Y por Argentina también tenemos la presencia de Francisco Fernández Dios, que es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en negociación en la Universidad Católica de Argentina, quien comenzó su carrera en Bristol Myers como responsable de compras para Sudamérica, para luego convertirse en director de procurement en LATAM y Canadá, y debido a sus logros, su buena performance, comenzó su desafío en el área de acceso en 2019, y hoy se desempeña como Access Policy and Advocacy Director en Bristol Myers. Así que bienvenido, Francisco, y gracias. Por último, también representando a Colombia, contamos con la presencia de Juan Manuel Escobar, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en desarrollo gerencial de la Universidad de California, de UCLA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en recursos humanos en diferentes sectores, tales como el industrial, retail, consumo masivo y farma, en compañías globales, multinacionales como Henkel, PepsiCo, Grupo Grunenthal, y actualmente es director de People y Organization para Colombia en Novo Nordisk. Así que bienvenido, Juan Manuel, y bueno, muchas gracias por tu participación. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, sin mucho más preámbulo, ya pasamos a lo que nos convoca, ¿no? Que titula este ciclo de charlas, yendo a qué está pasando con los profesionales, ¿no? En la industria de la salud. Obviamente el mundo cambió con la pandemia, pero creo que la evolución de los profesionales, si bien se puede haber visto algo acelerada, ya es algo que venía prepandemia, ¿no? Entonces, metiéndonos de lleno en la charla, la idea sería ir más de lo general a lo particular, ¿no? Y el primer disparador sería esto de, en función de las necesidades actuales del mercado, ¿no? ¿Cómo han evolucionado los perfiles profesionales que hoy el sector está demandando? Para no pisarnos, les voy a ir dando la palabra a cada uno. Si quieren, con esta pregunta arrancamos con vos, José. Claro que sí, gracias. Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación y claramente este es un momento, yo diría que es único tanto para la industria farmacéutica como para el sector de la salud. Yo creo que ha sido, todos en radio escuchamos todas las mañanas horas enteras sobre lo que está pasando en la industria farmacéutica, vacunas, pruebas, ensayos y demás. O sea, creo que nunca antes habíamos estado tan expuestos, pero tampoco tan vigilados en gran medida por de lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, obviamente eso requiere un nuevo estándar en la industria. Creo que, y voy a decir algo que al menos hemos venido pensando ya hace varios años, y es la ética dentro de la industria está cambiando y está volviéndose el factor más relevante. O sea, digamos, el game changer es la ética con la cual hacemos nuestra industria sostenible con un verdadero impacto en la salud y en los pacientes. Pero si me voy a la pregunta concreta y aterrizando esto, yo estoy viendo dos grandes tendencias. La primera tiene que ver con que
sigue siendo muy valorado la experiencia, el conocimiento técnico y obviamente el valor agregado que las personas que tienen unos buenos años de conocimiento sobre las áreas terapéuticas y sobre los sistemas de salud estamos buscando. Pero yo le agregaría a esa primera tendencia que empiezan a aparecer con mucha mayor relevancia los skills asociados con el liderazgo. Todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, comunicación estratégica, colaboración, esa mentalidad de logros entre todos y no un logro de cada uno, el fit cultural a las organizaciones, el talent mindset con el cual los líderes de la industria empiezan a generar bancas dentro de su organización. Todo lo que tiene que ver con el liderazgo, hoy yo te diría que cobra mucha más relevancia en la barra de selección al momento de definir una persona para un rol. O sea, una persona puramente técnica hoy no es tan fuerte como una persona muy técnica, pero que tiene un gran complemento desde estas perspectivas. Y lo segundo que estoy viendo es que también en niveles un poco más abajo empiezan a aparecer estos programas de early career, empiezan a aparecer estas apuestas de la industria, donde queremos ir a traer a aquellas personas que no necesariamente conocen la industria, que no necesariamente tienen ni idea de la industria, pero que vienen de una perspectiva nueva y diferente a roles inclusive comerciales donde tradicionalmente buscábamos experiencia, porque está agregando un nuevo valor, una mirada disruptiva, y creo que esa es la segunda tendencia que yo veo. Entonces, por un lado, mucho más balance entre el liderazgo y lo técnico. Ya lo técnico no es suficiente, y por otro lado, sí una apuesta por talentos externos a la industria en posiciones de entrada para que puedan desarrollar y crecer su carrera con una mirada más fresca y disruptiva de lo que hacen. Clarísimo, José. Sí, como que se van rompiendo muchos paradigmas, ¿no? Coincido. Si querés, seguimos con vos, Mariana. Gracias, Martín. Coincido totalmente con lo que está comentando José. Lo que sumaría, creo, es que el contexto lleva también a que hoy la mayor parte de los roles que tenemos sean multidisciplinares, ¿no? Creo que lo hemos visto y seguramente más adelante lo vamos a conversar también. La cantidad de roles nuevos que se han creado en la industria en los últimos años, ¿no? Lo que han surgido como estos mix entre medical y marketing, roles nuevos como el Medical Science Liaison, multichannel, ¿no? Roles como Market Access, el e-business, Sí, que se introdujo en los últimos negocio, años. ¿no? Que se mete. Exacto, Claro. ¿no? Y eso también demanda de otras competencias profesionales también, ¿no? Y que seamos como más dinámicos. Creo que también a las dos cosas que comentaba José, le sumaría el empowerment, ¿no? El empowerment, ¿no? Esta palabra que en los últimos años se ha puesto tan de moda, pero este empoderamiento, que nos hace también aumentar nuestro grado de influencia. Hoy creo que todos estamos trabajando interdisciplinariamente across todos los equipos, ¿no? Y todas las funciones. Entonces, este mix de lo multidisciplinario con el empoderamiento que cada uno de los profesionales hoy de la industria requiere, ¿no? Para ser más autónomos, muy atado a esto que hablaba José del liderazgo, pero creo que el empoderamiento va más allá de un rol formal de liderazgo y que es algo que estamos buscando en todos los roles, en todos los niveles de la organización. Claro, que así el empoderamiento por ahí, si uno lo lleva a algo más terrenal, es como esa mentalidad de dueño sobre las tareas y las responsabilidades, ¿no? Exactamente. Bien, mil gracias, Mariana, clarísimo. Seguimos con vos, Juan. Gracias, Martín. Pues mira, para agregar un poco lo que comentaban mis compañeros, yo creo que es importante entender cuáles son los tres principales cambios que va a vivir esta industria ahorita post-COVID. El primero es el patient journey. El patient journey está cambiando totalmente. Tenemos miles de pacientes que han descuidado durante este año sus tratamientos. Entonces tenemos que entender esa capacidad y nuestros equipos tienen que ver cómo acompañamos a nuestros profesionales de la salud en este ambiente. Dos, el stakeholder engagement. ¿Y este por qué es tan importante? Porque el modelo híbrido llegó para quedarse y nosotros seamos una industria 100% presencial. Y lo que nos ha mostrado esta pandemia es que no es cuando estemos vacunados o cuando tengamos la inmunidad, vamos a volver a las calles. El modelo híbrido llegó para quedarse y necesitamos ahí una competencia clave que es el learning agility. Cómo nuestra gente que estaba acostumbrada a estar en calle 100% con nuestros médicos, ahora tienen que entender cómo
manejan la virtualidad, cómo segmentamos y targeteamos a aquellos médicos que nos quieren ver de modo virtual, presencial, todo este omnichannel. Eso es una habilidad que no es fácil de construir, pero tenemos que poner en el mindset de nuestros colaboradores. Y el tercero es todo el tema de evidence and value. Y cuando yo me refiero a esto vemos que los sistemas de salud cada vez van a tener menos presupuestos. Cada vez el out of pocket va a ser mucho más reducido. Y la clave de nosotros es cómo mostramos y generamos valor a la industria, a nuestros pacientes, demostrándole que independientemente de la compañía, cómo el medicamento es el adecuado para ti como paciente, pero también para ti, sistema de salud. Entonces, yo creo que con esos tres variables de negocio, lo que tenemos es learning agility, mucha versatilidad y conocimiento del omnichannel. Y eso te tienes que desarrollar habilidades blandas que ya nos nombraban mis compañeros anteriormente. Sí, ni hablar, que es un complemento perfecto a lo que comentaban José y Mariana, que tal cual, poniendo en la ecuación a la pandemia, es como que se aceleran un montón de cosas que quizás iban a venir, ¿no? Pero esas variables, como hoy como organización, te obligan a moverte, ¿no? Y bueno, y yo creo que, ahora pasando con vos, Francisco, en tu caso, o sea, si uno mira tu carrera, tiene mucho que ver con lo que has desarrollado, ¿no?, en tu historia, con el multitask, con el empowerment por ahí de diferentes roles y cómo eso se fue tradeando, ¿no? Creo que con vos tenemos el ejemplo de cómo estos roles han ido evolucionando. Pero bueno, te dejo la palabra a vos. Gracias, Martín. Sí, complementando lo que se comentaban recién, a ver, es muy interesante ver primero, para entender cómo evolucionaron los roles, cómo evolucionó la industria. Y si vemos en los últimos 10 o 20 años, lo que ha avanzado la ciencia, ¿no? Y las opciones terapéuticas o de tratamiento que hoy existen para un montón de enfermedades complejas, como puede ser el cáncer, el HIV, la hepatitis C, y por mencionar solamente algunas, es impresionante. Y en línea con esa evolución han evolucionado muchos perfiles. Solamente agregaría un concepto que en lo personal a mí me ayudó mucho y bueno, y trato de trabajarlo todos los días, que es el concepto de aprender, de seguir aprendiendo siempre, desaprendiendo y reaprendiendo, ¿no? O sea, el cambio hoy, digamos, a una velocidad, digamos, impensada en otros tiempos, ¿no? Es tan rápido y tan vertiginoso que es muy importante desafiarnos a nosotros mismos, ¿no? Decir, esto que hasta hoy se hacía de esta manera y lo hacía bien y era exitoso, cambió el paradigma. Entonces, esto y sobre todo en roles de liderazgo, ¿no? Es un gran desafío, es doble, ¿no? Pero creo que es clave esto, de poder tener esa capacidad de que todos podamos seguir aprendiendo, reaprendiendo y obviamente desaprendiendo todo el tiempo. Sí, sin duda, de patear el tablero en un montón de cosas, en un montón de aspectos, ¿no? De poder volver a empezar y por ahí romper ese status quo, como decís vos, Francisco, porque también la industria evoluciona con una dinámica que te obliga a hacerlo, ¿no? Y ni hablar, en esto que decías, creo que tiene mucho que ver que nosotros de nuestro lado lo que vemos es que la industria es como que se inclina, ¿no?, hacia la especialidad, el alto costo, pero al mismo tiempo te demanda lo que planteaba Mariano, lo que planteaba José, de poder ser multidisciplinario, ¿no?, de entender de alguien que por ahí estuvo en compras que hoy pueda liderar un área de acceso, o que alguien que esté en acceso pueda liderar un área de negocio pura. La realidad es que eso nosotros de nuestro lado lo vemos muy marcado en cuanto a la demanda, ¿no? Y me diste el pie para la pregunta que viene, porque tomando nosotros como ventana, ¿no?, estos últimos 10 años, ¿no?, podemos detectar que claramente hubo una evolución en casi que todos los perfiles, ¿no? Porque la industria así te lo demandó. Ahora, sin embargo, nosotros vemos como dos ejes muy marcados en, si querés, no solo áreas, si se quiere, no solo áreas, sino roles, que tiene que ver con el médico en la industria y también el rol de acceso, ¿no? Y ahí metiéndome en áreas médicas, y les pregunto, ahora sí les voy a pasar la palabra, ¿no? Tomando en consideración sus experiencias, ¿no? En cuanto a la carga científica o a los roles científicos, ¿no? Que cada vez los vemos en roles de negocios. Hoy vemos gerentes generales que están que tienen su background médico, ¿no? ¿Cuál creen que es el aporte de valor que tienen los roles científicos en la industria cuando les toca estar en áreas de negocios, ¿no? Ahí, si quieren, arrancamos distinto, arrancamos con vos, Juan.
Listo. Bueno, Martín, mira, yo creo que eso hace parte, uno, del tercer pilar que les hablaba al principio, del tema de la evidencia y valor. El tener el apoyo científico dentro de las conversaciones de negocio es importante, es clave en las conversaciones que nosotros damos de valor a nuestros stakeholders. Y para mí esa es una competencia no solamente lo científico, y es el tema de la cross-funcionalidad. Y es cada vez vemos un gerente médico que es gerente de marketing, porque ese mix de valores, de conocimientos, va a hacer que evolucione rápidamente la compañía. Antes veíamos cómo trabajamos en silos. El área marketing se encarga de lo suyo, ustedes áreas médicas se encargan de hacer lo suyo, pero nos damos cuenta que si no hay un trabajo matricial, un trabajo cross-funcional y cross-colaborativo, no vamos a poder evolucionar en la agilidad y la rapidez que necesita esta industria y necesita nuestros miles de pacientes, porque no pueden ser conversaciones aisladas. Vemos cada vez como la importancia de un MSL en nuestro campo, porque es crítica. El equipo de promoción hace su trabajo de mostrarle al médico a nuestros profesionales de salud la importancia de nuestro producto, pero los MSLs son los que van a garantizar que ellos tengan claridad desde el punto de vista médico y científico el uso de la molécula. Entonces, si te das cuenta, no solamente es en el área médica, el área científica siempre tiene que estar presente en nuestras conversaciones de acceso, mostrándoles el valor a los pagadores y a las aseguradoras. Entonces, yo creo que uno no puede seguir pensando que lo científico, lo de marketing, lo de marketing. Necesitamos cada vez roles mucho más multitask y eso es la clave del futuro de esta industria. Bien, clarísimo, Juan. Sí, ni hablar. Es como que el asesor médico de antaño que solo opinaba sobre temas médicos o sobre algún brief, hoy ya como va quedando desdibujado, ¿no? Ni hablar. Ahí si quieren seguimos con vos, Fran. Dale, Martín. Coincido con lo que comentaba Juan Manuel. Y acá, a ver, nosotros tenemos una visión que es transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia es clave, es determinante, fundamental en todo lo que hacemos, es el punto inicial. Y para nosotros, para las áreas de negocio, es súper importante entender la ciencia detrás de cada terapia, de cada producto, de cada cosa que hacemos. Como también es importante poder nosotros trabajar de forma coordinada y transmitir a las áreas de investigación y desarrollo y de medical las complejidades que tienen los sistemas de salud y el desafío, ¿no?, que tienen los pacientes a la hora de poder tratar de acceder a una terapia innovadora. Entonces, en ese mix es súper interesante. Y acá como comentario, algo que independientemente de que está buenísimo esto de que puedan, digamos, haber una cross-funcionalidad entre distintos roles, que una persona con un background científico pueda estar liderando un área de negocio o viceversa, es fundamental la coordinación, ¿no?, entre los equipos. El hecho de que podamos trabajar de manera coordinada, sí, porque en definitiva, bueno, lo importante acá es el paciente, lo único importante y lo más importante, y el objetivo es ese siempre, ¿no? O sea, trabajar de forma muy coordinada con los demás equipos. Súper claro, perfecto. Perfecto. Seguimos con vos, José, ¿te parece? Claro. Mira, agregar un poco más a lo que se ha mencionado en términos de la ciencia, sin duda es el corazón de lo que hacemos y es la fuente de sostenibilidad, ¿no? El research, el development, todo lo que hay detrás de estas grandes esfuerzos y grandes inversiones. Pero yo lo aterrizaría también a empezar a ver no solamente los roles científicos involucrados más en el negocio, sino también los roles del negocio involucrados más en la ciencia y en el acceso. Y acá me refiero también es verdad. Desde el campo, el mismo representante le está cambiando su discusión con el médico. Una discusión muy relacional, ¿no?, donde era más la construcción de confianza a lo largo de los años lo que le daba la entrada a una discusión que ahora... argumento, ¿no? Claro, que no se asuste cuando esté frente a un stakeholder que es puramente científico. El representante o el representante de acceso tiene que tener la capacidad o tiene que haber elevado su entendimiento científico del área terapéutica que representa. Y eso obviamente es un esfuerzo grande que hay que hacer internamente. Y por el otro lado también desde el punto de vista de los marketeers, de los brand teams, de los equipos de marketing, cómo hacen ellos para entender mucho más el insight que captura el representante de campo y también cómo entienden mucho más el sistema de acceso, cómo están realmente participando en las discusiones que llevan allá para que esté mucho más integrado. Pero por el lado científico también creo que va a seguir siendo los medical leaders muy relevantes en traer gran parte de ese conocimiento científico, pero también necesitamos ver esos científicos mucho más
con un mucho mayor y mejor sentido de negocio, ¿sí? Con mucho mayores skills financieros, skills de entendimiento de marketing, o sea, que puedan, no es su rol obviamente y no es ahí donde van a brillar, pero sí que puedan tener mucho más empatía en su conversación, de tal manera que sean unos partners mucho más relevantes a la hora de la toma de decisiones. Entonces creo que es de ambos lados, es obviamente todo el negocio comercial haciéndose mucho más científico, pero también la parte científica haciéndose mucho más negocio y haciéndose mucho más integrado. Sí, está bueno también ese foco de la versatilidad por ahí de los perfiles que son netamente comerciales, que por ahí antes recurrían al científico y hoy ya cuentan con otra formación, ¿no? O hasta incluso te los encontrás, como decía Francisco, en esos roles, ¿no? Seguimos con vos, Mariana. Sí, Martín, a ver, creo que mis colegas coincido 100% con todo lo que expusieron, creo que han hecho ya, han dicho casi todo, creo que ese es el punto, ¿no? El foco en el paciente, creo que eso es lo que a todos, de alguna manera, a todas las áreas, ¿no? No solamente a las médicas o a las comerciales, creo que a todas las áreas de la organización, teniendo al paciente como centro, creo que eso es lo que nos lleva a todos a este objetivo común, con lo cual coincido plenamente con lo que ya dijeron mis colegas. Claro, claro, con esto que la ciencia toma como mucho mayor protagonismo, ¿no? A medida que se profundiza en la especialización por ahí de los productos, tiene que ver con la carga científica que Y eso la implica, ¿no? complementariedad, ¿no? Porque no es Bien. solamente por ahí la ciencia, sino Sí. también cómo hacemos para que eso que estamos desarrollando llegue al paciente de la mejor manera, con lo cual la complementariedad de los roles ahí de las áreas es Exacto. fundamental. Exacto, en eso que tal cual planteaba de los cambios del patient journey que planteaba José, sin duda. Y hasta incluso esto que nombraba Juan y José de los skills también que desarrollan los roles científicos para áreas de negocio. Nosotros, es sorprendente cómo uno va viendo esa evolución, que quizás el médico más, para llamarlo de alguna manera, que participaba en la industria hace 10, 20 años, es muy distinto al médico que hoy se involucra en su rol, ya hablándote de PNL, hablándote de otros KPIs que por ahí antes no se los pensaba para eso, ¿no? Bien, siguiendo. Obviamente que, considerando que en los últimos años hay un cambio no solo en los perfiles, sino también en la descripción de los roles para el sector, algo que quizás lo viven mucho más los perfiles que están en las áreas de HR, ¿no? Pero, ¿cuáles consideran hoy, cuáles creen hoy, ¿no? Que son las competencias clave que sus clientes internos se están exigiendo, ¿no? Y bueno, tenemos también un representante del cliente interno con Francisco, así que si te parece arrancamos con vos, Francisco, de cuáles crees que son esas competencias. Perfecto. A ver, yo arrancaría, Martín, pensando en que hoy la ciencia y la investigación están cada vez más centradas en la medicina de precisión. ¿Y qué implica la medicina de precisión? Es poder entregar el tratamiento adecuado al paciente adecuado en el momento adecuado. Arrancando por este punto, nosotros, por lo menos desde el área de acceso, estamos desarrollando y trabajando mucho en el concepto de acceso de precisión, que está en línea con lo que mencioné anteriormente, y es poder presentar justamente una propuesta de valor que se ajuste a la realidad y a la posibilidad de cada financiador y de cada paciente. El objetivo en definitiva es que cada vez más pacientes tengan acceso a terapias innovadoras. Ahora, pensándolo en este caso desde el punto de vista de acceso, yo creo que, no solo de acceso, ¿no? Pero yo creo que la organización en general hay que tener primero centralidad en el paciente. O sea, todo lo que hacemos empieza y termina en el paciente. Eso es fundamental. Que creo que ya lo mencionamos en las Es muy preguntas loco porque anteriores viene y como de... está más que claro. Sí, pero es como, digamos, o sea, es el punto inicial de todo, Sí. ¿no? Es centralidad en el paciente. Sí. Y el otro punto... Que es parecido a otras industrias. Es parecido a otras industrias, ¿viste? En donde hoy también se pone al consumidor en primer lugar. Y acá la diferencia es que, bueno, estamos hablando de la vida de la gente, ¿no? Que es el paciente. Exactamente. Entonces es muy, digamos, poderosa, digamos, esa frase y muy real, ¿no? O sea, de trabajarlo desde ese lugar
a todos los que estamos o somos parte de la industria nos ayuda en el día a día, realmente. Y lo segundo, pensando un poco en el profesional de acceso, ¿no? Es la capacidad para poder trabajar de manera coordinada e interdisciplinaria, tanto dentro como fuera de la organización. Y esto es clave. Incluso me estoy yendo un poco ahora más arriba, pero hay estudios en donde vos podés poner a las mentes más brillantes a trabajar, ejercicios, ¿no? que por ahí, que en una hora no han podido resolver porque no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, ejercicios de baja o media complejidad, ¿no? Entonces, el hecho de poder trabajar de manera coordinada, insisto, dentro y fuera de la organización es determinante, porque volvamos al inicio, el paciente es lo más importante. Entonces, cuando ponemos eso por encima de todo y tenemos la capacidad de seguir desarrollando esas habilidades, ¿no? de escuchar, de entender, de reaprender y de trabajar con un objetivo que está muy claro que es el paciente, las cosas fluyen de una manera increíble. Sí, bueno, esto del poder de adaptación para nosotros es algo, es moneda corriente cuando llevamos adelante muchas posiciones, ¿no? Porque por ahí muchas compañías nos exigen el mejor para su rol, pero muchas veces el mejor para su rol no es el que mejor se adapta, ¿no? No es el que mejor se adapta para trabajar en la cultura de ese equipo, no es el que mejor se adapta para por ahí la parte colaborativa, ¿no? Entonces, a veces a ver, el valor de la humildad o la competencia o esa habilidad, sino de poder adaptarse pesa muchísimo más que el skill técnico. Sin duda, sin duda. Si querés, seguimos con vos, José. Claro, mira, y para agregar algo, cuando yo llegué a la industria hace 4 años, después de trabajar 11 años en consumo masivo, o sea que llegué totalmente perdido a este mundo. Claro. Y aquí escuchando a Francisco, creo que una capacidad que al menos yo he tratado de buscar mucho es cómo las personas convierten toda esta data que hay, porque creo que un capability muy relevante es todo lo que tiene que ver con la data, con todo lo que hay detrás de los datos en la ciencia en múltiples fuentes, pero cómo eso lo convierten en una pragmática y estratégica comunicación. ¿A qué voy? Yo tuve la oportunidad en mi acercamiento a la industria por primera vez de sentarme con muchísimos líderes y salir de unos totalmente perdido y salir de otros muy claros en mensajes muy sencillos y muy fáciles de digerir. Claro. Y creo que eso es lo que la industria también va a empezar a necesitar cada vez más, porque el paciente, en el fondo, que hemos hablado mucho de la relevancia del paciente, el paciente es una persona como yo, que no está metido en la industria, que no está hablando de la ciencia todo el día. El paciente quiere saber con pragmatismo cómo esto lo puede ayudar o cómo esto puede no ayudarlo y cuál puede ser, digamos, sus mejores o sus diferentes opciones. Entonces yo creo que el poder convertir toda esta data en una comunicación pragmática y estratégica, que sea fácil de entender y fácil de digerir, es un capability que se ha vuelto relevante últimamente. Sin duda, sin duda. Bueno, ahí ya metiéndome con vos, Mariana, vos has trabajado también en una compañía que tiene un peso, bueno, en Bahía la pata técnica tiene un peso enorme, ¿no? Pero yo creo que en esta evolución todos hemos visto como todas las organizaciones se han visto obligadas a tener que moverse, ¿no? Y cambiar en muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos este punto? Sí, sin duda, creo que, bueno, y Juan Manuel lo mencionó más temprano, ¿no? Creo que en esto que vos hablas tanto del cambio, creo que hoy la agilidad para el aprendizaje es una de las características claves, ¿no? En este contexto que además nos sorprende, ¿no? Porque surgen cosas totalmente impensadas y esta capacidad de poder readaptarnos y reconvertirnos, ¿no? Tener como ese sentido de urgencia también y esa necesidad, esa agilidad para, como decía Fran hace un ratito también, desaprender y reaprender. Y también ser selectivos, ¿no? Porque en algún punto tenemos que tomar decisiones y tenemos que elegir a dónde ponemos el foco, porque no podemos abarcar absolutamente todo. Entonces, ¿a dónde hacemos el foco? ¿Dónde están las prioridades? Para ser cada vez más eficientes y más rápidos, porque en esto que hablaba Fran, teniendo siempre al paciente en primer lugar, el tiempo es clave muchas veces, ¿no? Sobre todo en las áreas de acceso para poder llegar más rápido, en las áreas médicas para poder desarrollar nuevas terapias seguras, íntegras, como se mencionó al principio, que siempre el tema de la integridad de nuestra industria es clave, pero también con un sentido de urgencia y de readaptación lo más ágil y rápido posible.
Totalmente, totalmente, sí, creo que se resume en eso, que tiene que ver con la dinámica, ¿no? que necesitas para ocupar determinados roles, ¿no? Ahí completando, sé que es difícil contestar último, Juan, pero bueno, lo que te Mira, interese también aportar y sumar. mira, voy a ser un poquito más concreto porque creo que mis compañeros han expuesto todas esas competencias que estamos necesitando. Yo quiero aquí hacer énfasis en algo y es, por más de 10 años hemos venido hablando del tema del VUCA, la volatilidad, la incertidumbre, todo decíamos esto es, pero en los últimos 12 meses sí estamos en un ambiente VUCA. Y lo único que tenemos claro es que no sabemos qué va a pasar. Por eso estas competencias técnicas no es que pasen a un segundo plano, para nada, son importantísimas, pero si no tenemos unas habilidades blandas que nos permitan apalancar ese conocimiento técnico, cualquier profesional en cualquier industria no va a poder ser exitoso y no va a ser fit en las exigencias que está buscando hoy este mercado global. Yo para agregar a lo que ya dijeron mis compañeros, agregaría un tema clave y es el tema de resiliencia y agilidad. Hoy más que nunca ante este ambiente VUCA, vamos a fallar muchas veces, pero ¿cuál es la persona, ese perfil que entienda en qué falló, cómo falló y rápidamente busca la solución? Es donde va a ser el clic, porque necesitamos comenzar a innovar. El chip de la innovación, y no solamente en tema de moléculas, porque muchas veces en la industria decimos la mejor compañía es la que tiene la mejor molécula, lo más innovadora. Eso es importantísimo en nuestro pipeline, pero detrás de eso necesitamos innovación en finanzas, innovación en recursos humanos, innovación en esos equipos de marketing. Venimos haciendo marketing de la misma manera muchos años, y ahora con este tema del omnichannel necesitamos entender cómo llegar al mensaje adecuado, con todo el tema de lo que nos contaba Francisco. Entonces, yo creo que para agregar y finalizar mi participación aquí es todo el tema de resiliencia y agilidad. Ahí, complementando lo que decían mis compañeros, creo que hacemos un pack importante en las competencias, no el futuro, de hoy frente a esta nueva realidad. Sin duda, es verdad. Uno cuando habla de innovación en industria farmacéutica, lo primero que piensa es en terapias, nuevas moléculas, y yo creo que hoy eso, y poniendo el paciente en el centro, ¿no? Como decía Francisco, hoy te obliga a innovar en materia de capacitación, te obliga a innovar en go-to-market, o sea, incluso una pandemia como hoy nos evidenció, ¿no? Que claramente tenés que ser capaz de innovar y en todas las áreas, ¿no? No solamente en las áreas científicas, ¿no? Siguiendo, creo que esto, bueno, vamos a ir más, como íbamos de lo general a lo particular, nos vamos siguiendo la línea de las competencias, ¿no? Y teniendo como matriz estos dos ejes, ¿no? Yo ahí unificaría cuáles son las competencias, ¿no? Y características de perfiles que demandan los roles, tanto en áreas médicas y en áreas de acceso, ¿no? Unificaría esa pregunta en esos dos ejes. Ahí, si querés, arrancamos con vos, Mariana. Sí, Martín, creo que bueno, que muchas de las competencias que hoy Sí, estamos vamos buscando, a creo seguramente que lo redundar, ¿no? acabamos como de mencionar bastante, ¿no? Como algo mencioné al principio, los roles se fueron como reconvirtiendo en los últimos años y aparecieron un montón de roles nuevos, y algo que hasta en algún momento creo que nosotros hemos hablado, ¿no? Tanto, sobre todo el área de acceso, te diría, porque el área médica, por supuesto, que tiene una formación técnica más formal. El área de acceso es un área muy nueva, tiene, ¿cuánto? 10 años como mucho, ¿no? Es un área que nació hace muy poco tiempo en la industria, y las carreras formales relacionadas con macroeconomía, etcétera, son, digo, cuando vamos a la parte más técnica y formal de la preparación de un profesional para un área de acceso, son áreas completamente nuevas y que creo que han evolucionado desde cuando apareció en su momento el área de acceso hasta hoy muchísimo. Y mismo dentro del área médica, ¿no? Los roles de MSL o de marketing médico, etcétera, son roles completamente nuevos, que creo que todavía están en transformación, por supuesto, adaptados a cómo se va transformando el contexto. Por eso creo que también es que encontramos, y sobre todo en el área de acceso, personas que vienen de otras áreas, ¿no? Porque
por ahí en el área médica vamos más a buscar a un médico y creo que nosotros mismos dentro de la organización nos estamos desafiando a, bueno, ¿qué pasa si en el área médica tenemos roles que no necesariamente tengan que tener el título de médico? Y esos son, digo, para no entrar por ahí en lo de las competencias específicamente que mencionamos un montón, pero creo que eso es lo que nosotros nos desafiamos permanentemente, ¿no? Es decir, bueno, podemos tener en el área médica a ciertos roles que no tengan el título específicamente de médico porque tienen experiencias en otras áreas que pueden venir a complementar el área médica con mucho más. Y en el área de acceso, personas que se vienen formando desde lo técnico profesional, digamos, con un estudio por ahí en macroeconomía, mismo en acceso por la experiencia y por eso hace mucho, ¿no? A la experiencia de la calle, ¿no? Y del contacto con los distintos interlocutores o stakeholders que son tan claves en el tema de relacionamiento. Ese creo que es uno de los puntos claves, por ahí lo decía Fran, este tema de la coordinación, el tema de la negociación, el tema de la capacidad de influencia como competencias claves en estas áreas, sumado creo a lo que ya mencionamos acá del tema de la agilidad y el tema de la diversidad, ¿no? Del poder complementar un médico, a ver, hoy por hoy, lo hablábamos recién, ¿no? Si alguien que viene de un área técnica, un médico puede llegar a ser un gerente general de la compañía. Hoy cualquier director médico tiene que ser capaz de manejar su propio presupuesto, ¿no? El presupuesto del área, el presupuesto de los estudios clínicos que tiene que manejar, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene que tener también esa cuota de conocimiento gerencial, ¿no? Más allá de su conocimiento de técnico negocio, médico, totalmente. ¿no? Entonces, exacto. Creo que esas son como por lo menos, las principales competencias, ¿no? Sumado a lo que ya habíamos hablado del tema de liderazgo. Es esta conjunción, este mix entre lo técnico y las habilidades ya de liderazgo más gerenciales, diría. Ni hablar, ni hablar. Coincido 100% con vos, Mariana, en cuanto a quizás la novedad, ¿no? de estos dos roles, de tanto acceso como medical con participación en negocio. Quizás antes uno hablaba de acceso y en la cabeza era más institucional y era el tipo que por ahí se apalancaba más en las habilidades de relacionamiento puras y duras. Y hoy se habla de conceptos de farmacoeconomía, de farmacopolítica, ¿no? Empezás a encontrarte perfiles que por ahí son muchísimo más analíticos de lo que se esperaba de un rol de acceso. Por eso creo que quizás para ser un poco más amplios nos podemos meter más en el requisito, ¿no? que te exigen áreas médicas y áreas de acceso. Ahí pricing también, nos ¿no? metemos. Roles nuevos que hace unos años no Tal cual. existían, básicamente. Sí, tal cual. Y perdóname, Ahí, Martín, una cosa más para agregar, ¿no? Decime. Lo que es claves también en nuestras organizaciones, como hablábamos con el tema del paciente, los programas de apoyo a paciente, ¿no? Y el rol relevante que han tomado en los últimos años. Ni hablar. Sí, que tiene que ver con el viaje del paciente, ¿no? que hablaba Juan. Ahí seguimos, si te parece, seguimos con vos, José. Sí, creo que difícil complementar algo adicional a lo que Mariana trae, porque totalmente de acuerdo, eso es lo que estamos viendo. Yo veo dos cositas, una que está muy alineada a lo que acabas de decir, Mariana, y es aquellas personas de background profesional en la salud, médicos, terapéutica, área leads, o sea, todos estos roles mucho más especializados en la ciencia, en la parte médica, con potencial comercial y en acceso, o sea, que puedan tener una carrera mucho más integrada a lo largo de la cadena, mira, son un perfil muy deseado. O sea, creo que una de las cosas que al menos yo intento de buscar más cuando tengo la posibilidad de entrevistar líderes médicos es esa versatilidad que tienen de moverse a lo largo de la carrera y desarrollar muy bien su potencial, pero también sus ganas, porque obviamente no se trata de empujar a alguien a algo que no quiere. A veces el profesional médico viene muy enmarcado en lo científico y quiere estar ahí, pero también a veces cuando uno le muestra ese otro lado de la moneda, el doctor dice, o la doctora dice, mira, pues me llama la atención lo que veo, muéstramelo, probémoslo, y cuando hemos hecho esos experimentos ha salido muy bien y genera un profesional muy robusto para el sistema y para la cadena. Y lo otro que yo diría que también es un diferenciador, que también trato de buscar y explorar mucho,
y creo que no lo veo tan fuerte aún al menos en Colombia, donde yo estoy, es esa mentalidad de talento, esa filosofía de talento, de no solamente ser un buen jefe y un buen líder de grupo, sino de ser fino en la definición de potencial, de saber crear planes de desarrollo bien amplios para su gente, de tomar las decisiones difíciles, de enfrentar las conversaciones complejas, o sea, todo lo que significa construir en su equipo y en su grupo de trabajo una línea de producción de talento. Al final, en gran medida, y especialmente en los roles más senior, es lo que uno quiere tratar de buscar, es líderes que generan la siguiente línea de sucesión. Y es algo que creo que tenemos que seguir trabajando mucho específicamente en estos dos lugares, en acceso y en los perfiles médicos. Hay que seguir insistiendo en esa avenida. Ni hablar, ni hablar. Coincido, José, hay mucho de evangelización, ¿no? Por parte de quienes estamos en áreas de capital humano. Yo lo que he visto como principal cambio de paradigma es cuando quizás arrancábamos con roles médicos hace 9 años, el médico que por ahí estaba terminando su residencia o que venía de lo asistencial, pasar a la industria y era como venderle el alma al diablo, o sea, no lo veían, no lo veían de ninguna manera como algo dentro de sus planes. Y hoy eso cambió muchísimo. Hoy ya te encontrás médicos que por ahí no han tenido tanta experiencia en lo asistencial y les interesa y le encuentran el propósito, ¿no? Porque creo que la industria también ha sabido demostrar que el foco está puesto en el paciente, independientemente de que son negocios, ¿no? Y que genera eso, pero está puesto el foco en eso, entonces también encuentran en los roles de industria en cómo acompañar a su juramento hipocrático, ¿no? Cómo acompañar a su vocación. Y eso creo que tiene que ver con la evangelización que vienen haciendo ustedes, ¿no? Que forman parte de la industria. Ahí seguimos con vos, Juan. Mira, yo creo que nosotros como cualquier compañía tenemos un gran reto y es, en términos de acceso, lo decía Mariana, entender que acceso es cada vez un rol mucho más difícil en el mercado, porque toda la industria está hablando de acceso. Sí. Pero también entender que el acceso, tú esos capabilities no los construyes solamente en el área de acceso. Hoy en día un representante médico tiene que saber de acceso, nuestro MSL tiene que saber de acceso, porque son los primeros que le van a asesorar y acompañar a nuestros profesionales de la salud en términos de acceso. Ahí está la clave. Y vemos cómo hay roles que vienen evolucionando a tener ese mix científico y comercial. Muchas compañías ahora, esos Health Outcome Liaison, donde le comienza a mostrar al médico desde hoy, desde la prescripción, cuál es esa ruta de acceso y por cómo acompañar al paciente, porque al final lo bonito de esta industria es el tema del propósito que tenemos. Y yo reafirmo porque lo hemos hablado todos nosotros durante de esta jornada, sí. Y es, si nosotros aseguramos que el paciente va a recibir el medicamento adecuado y correcto, estamos salvando una vida. Y para eso necesitamos que toda la compañía, todos nuestros profesionales acompañen esos skills. Y para llegar a eso, que desde el representante hasta el GM, todos estemos, recursos humanos, hablando de acceso, necesitamos entender cuáles son esas barreras de acceso. Y aquí el experto es Francisco, pero cada vez vemos que el acceso es como una muralla que se va construyendo. Comenzó con el awareness, después con el accessibility, acceptability y por último el affordability. Hoy en día tenemos una cantidad de prescripciones en las aseguradoras donde sí, nuestros profesionales no tienen 3 competencias para mí que son claves. 1, comprender el entorno. Y no se trata de que la persona de acceso de medical va a llegar a decir, estas son las bondades de mi molécula. No, es yo como acceso tengo que entender tú qué necesitas como aseguradora, asegurarte con temas de presupuesto y demás. Entonces, esa capacidad de entender las necesidades de tu stakeholder, en este caso el pagador, es clave en nuestro equipo de acceso. 2, connecting dots, y es, oiga, esa es la necesidad que tenemos aquí como compañía, esa es la necesidad de los pagadores, eso es lo que necesitan nuestros médicos. Si tú comienzas y llevas una propuesta de valor, lo más interesante a ese pagador, te va a decir, te la compro, así sea más costoso, pero cuando tú muestras con Health Economics, que es la tercera competencia, que tú estás ahí para darle la mano, que en últimas, ayudarle a ese paciente, yo creo que esas 3 competencias van a hacer el cambio en general en la industria. Y yo creo que esas son las 3 competencias soft que necesitamos en estos perfiles. Sí, sin duda. Muchas gracias, Juan. Y ahí, bueno, por último, Francisco, nosotros juntos vivimos lo que es salir al mercado a buscar perfiles de acceso, ¿no? A ver qué nos encontramos. Creo que
nadie mejor que vos para contarnos también qué nos enfrentamos cuando salimos a buscar perfiles, ¿no? de acceso y bueno, y obviamente también de qué se valora del rol científico, ¿no? Sí, totalmente, Martín. Sí, fueron varios meses que, bueno, terminó muy bien la película al final, pero sí, fueron meses intensos, de mucho aprendizaje también, Totalmente. Pero a ver, complementando lo que decía Marian, lo que decía José, lo que decía Juan Manuel, que realmente creo que hicieron una descripción perfecta de lo que serían las competencias, ¿no? que hoy requiere un profesional del área de acceso. Hay algo que para mí es determinante y fue determinante incluso, trayendo este ejemplo que planteabas, ¿no? De cuando uno sale a buscar talento, y es qué tiene la compañía por ofrecer, ¿no? ¿Cuál es la propuesta, digamos, de la compañía más allá del pipeline que puedas tener o de los productos la propuesta que de puedas valor, comercializar, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿qué vos tenés para ofrecerle a ese talento? ¿Cómo lo vas a traer, ¿no? Para que sea parte y quiera ser parte de tu organización. Y en esa línea, a ver, podemos hablar un montón sobre este tema, pero hay dos conceptos que quiero remarcar que tienen que ver con la importancia de la diversidad y de generar una cultura inclusiva. Y eso lo vivo todos los días en Bristol y en el equipo de acceso también, ¿no? Insisto, el poder que tiene poder escuchar a alguien que piensa totalmente diferente o que tiene una idea totalmente distinta respecto de lo que vos pensás. Entonces, cómo uno puede construir a partir de eso es impresionante. Y yendo un poco más en esto de promover la cultura inclusiva, ¿no? De que todas las voces puedan ser escuchadas, de que, bueno, voy a tomar una frase que es de mi actual jefe, que fue el director anterior de acceso, que es todos somos acceso. Y yo estando en el rol lo entendí perfectamente, que es lo que, bueno, Juan Manuel comentaba recién, es decir, todos tenemos una partecita de acceso. Así que, bueno, en ese sentido creo que es clave esto de tener equipos muy diversos y de fomentar esta cultura inclusiva. Bien, buenísimo. Mil gracias, Francisco. Pasamos, bueno, a la previa, ya empezar a charlar acerca de las preguntas que por suerte tuvimos bastantes de la audiencia, y a modo ya de cierre de lo que nos convoca, ¿no? Siendo que gran parte de ustedes vienen de otras industrias, ¿no? Y yendo también a esto que decíamos, que son perfiles, en industria vemos que hay, en esta evolución vemos que hay perfiles muy demandados y que no te encontrás tanta oferta, ¿no? Entonces, ahí una pregunta que nos resultó interesante es, si uno tuviera que pensar en abordar otros mercados, ¿no? ¿Cuáles creen que son esos mercados para desempeñarse en esta industria? Y sobre todo, ¿qué herramientas utilizan ustedes, ¿no? En su experiencia para identificarlos y lograr desarrollarlos? Que eso también es el punto clave, porque por ahí puede estar el talento, pero cuesta desarrollarlo internamente. Ahí, si quieren, arrancamos con vos, Juan. Listo. Mira, tenemos poco tiempo y aquí podemos quedarnos todo el día discutiendo esto. Yo creo que hoy más Creo que que puede nunca... ser la más amplia. No, Morcho, podemos hacer una enciclopedia de todo lo que hemos venido hablando en este corto tiempo. Pero mira, yo creo que esta industria está cambiando de una manera dramáticamente. Yo también vengo de industria de consumo masivo y algo que a mí me ha generado sorpresa es, uno en consumo masivo cambia la llanta mientras el carro va andando. La industria farmacéutica venía en otro nivel, pero hace un par de años entendió que ante tanta competencia y tantas barreras necesitaba ser mucho más ágil. Y ahora más que nunca, y lo digo desde el punto de vista de Novo, hemos entendido que la diversidad y la inclusión está entendida no como un tema de género, de orientación sexual, no. La diversidad e inclusión también va desde tú cómo nos vienes a refrescar con experiencia, conocimientos y habilidades que no tenemos en la industria. Uno veía antes cuando posteábamos los roles es 10 años de experiencia en industria farmacéutica, 15 años. Yo no hablaba con nuestros clientes, decían, no, pero ¿cómo un gerente de marketing va a venir de consumo masivo o va a venir de otras industrias? Y hemos demostrado que lo más importante es que tengan esas capacidades. El Learning Agility, una persona que venga y entienda cómo es este negocio y nos va a mostrar muchas cosas. El tema de IT, hoy en día esta industria no estaba, todo lo que veíamos de e-commerce, todo el tema de digital, era para otras compañías, no para la industria farmacéutica. Y nos dimos cuenta que estamos rezagados años luz. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender que son esas habilidades que podemos tener gente de IT, e-commerce. Entonces, para resumir, hoy en día, clave del talento, no importa qué industria,
es que tú nos vengas a traer conocimiento que no tenemos hoy, ese buy knowledge que es importantísimo en la industria farmacéutica. Y nosotros como organización también tenemos que entender que no solamente buy, también tenemos que build y el construir competencias. Learning agility, entender el entorno, el omnichannel, cosas que ya hemos venido hablando. Pero yo creo que antes nosotros necesitábamos también como alguien de poníamos las mismas barreras que nos ponen a nosotros para nuevo talento. Hoy en día creo que esos vallas cada vez los estamos quitando. No importa rol, más allá del científico, que ahí sí no podemos negociar. En los temas científicos no podemos negociar, pero en áreas de soporte, marketing, finanzas, recursos humanos, todo esto, creo que tenemos un valle amplísimo de traernos nuevos perfiles. Bien. Bueno, ahí que Francisco, vos justo nombrabas lo de la diversidad, ¿no? Creo que acá aplica porque tiene que ver también con diversidad funcional, ¿no? ¿Vos cómo ves a la industria también flexibilizándose por ahí a otras industrias, ¿no? A otros mercados. Coincido 100% con lo que dijo Juan Manuel. O sea, hoy creo que la industria en ese sentido ha evolucionado para bien. Claramente hoy hay una apertura mucho mayor. Y si bien, a ver, y volvemos al inicio, ¿no? La importancia que tiene la ciencia y creo que las habilidades duras, ¿no? La formación académica, la experiencia profesional son muy importantes. Todo eso se tiene que complementar con los comportamientos y las conductas, ¿no? De los candidatos, de las personas y del talento. Es decir, que sea proactivo, que tenga liderazgo, capacidad de trabajar en equipo, resiliencia, un montón de lo que se llaman habilidades soft o blandas que tienen que estar hoy presentes en las personas que forman parte, ¿no? de la industria de las organizaciones. Entonces, es complementar un poquito lo que decía Juan Manuel y de nuevo refuerzo mucho el concepto de diversidad e inclusión porque creo que se ha hecho mucho, pero hay todavía mucho más por hacer y creo que ahí hay una oportunidad enorme para poder seguir mejorando. Clarísimo. A nivel industria me refiero. Sí, sí. José, ¿vos cómo lo ves? Bien, muy alineado con Juan y Francisco. Yo lo veo en 3 niveles. Digamos que entre más senior las posiciones, pesa un poco más según el tipo de área terapéutica. El background, ¿no? Seguramente hay unos productos mucho más de consumer care, unos productos más over the counter que pueden tener mucha más amplitud de perfiles. Hay otros mucho más especializados, oncología, inmunología, que sí a nivel senior van a requerir obviamente probablemente algo de background en saber manejar ese tipo de portafolios. En la gerencia media creo que hay mucha apertura. O sea, creo que la gerencia media es el punto de entrada donde se hacen las mayores apuestas en términos de industrias. Creo que ahí es donde yo me puedo traer a alguien de Microsoft o me puedo traer a alguien no sé, de Exxon. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde puedo apostarle a distintos perfiles. Y como dijo Juan Manuel, para no repetirlo, es todas las áreas de soporte creo que se enriquecen de distintos perfiles. Creo que lo que le sumaría a esa parte es perfiles que estén en compañías que tienen prácticas de world class en esas líneas. Por ejemplo, te voy a decir, supply chain. O sea, a mí me encantaría encontrar para el supply chain de AbbVie, que es un supply chain especializado, encontrar gente que viene a manejar procesos de clase mundial de supply chain. Y de esa forma tratar de lo mismo en recursos humanos, en finanzas. Entonces creo que más que la industria, se trata también de encontrar las mejores prácticas, o sea, profesionales que estén aprendiendo y que estén participando de las mejores escuelas en las compañías, que son las mejores escuelas en sus respectivos campos. Sí. Sí, sin duda que en áreas de staff es mucho más fácil ver, ¿no? La trazabilidad entre industrias. Cuando uno piensa en finanzas, incluso en recursos humanos, ¿no? Bueno, ya metiéndonos un poco más en supply chain o en otras áreas, es como que empieza a pesar más la especialidad, ¿no? ¿Vos cómo lo ves para áreas así también más específicas, Mariana, áreas de negocios? ¿Ves que puede existir esa flexibilidad hacia otras industrias? Yo creo que complementando un poco lo que ya se dijo, creo que la pregunta para mí siempre es cuál es el contexto que nosotros hoy tenemos como compañía y qué es lo que estamos necesitando traer del mercado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? Y qué, por ejemplo, si estamos buscando un rol de liderazgo en este caso, es cuáles son las características del equipo que esa persona va a tener que liderar y en qué momento está ese equipo, ¿no? ¿Qué necesitamos que ese líder venga a hacer a nuestra organización? Va a tener que liderar un proceso de transformación, va a tener que liderar un proceso de crecimiento, de contracción, y qué experiencia tiene anterior, por dónde ha pasado y cómo ha construido eso que nosotros necesitamos que venga a hacer. Y tal vez
la industria no es lo más relevante, sino qué fue lo que esa persona, ese profesional hizo en el pasado, si ya lideró experiencias similares a lo que nosotros necesitamos que venga a hacer, ¿no? Porque yo soy una convencida de que siempre hay una cuestión de timing y una cuestión de necesidad, ¿no? Del perfil que nosotros necesitamos, que mejor se adapte a nuestro contexto actual, que puede no ser el mismo que teníamos, seguramente no es el mismo que teníamos hace 2 años o que no va a ser. Entonces, dentro de 2 años, si lo que necesitamos son una persona que haya tenido experiencia en nuevos lanzamientos, por ejemplo, tal vez no necesariamente tengan que ser lanzamientos de la industria y puede ser una gran experiencia en lanzamientos en cualquier otra industria, ¿no? Entonces, creo que te revolucione y que te permita innovar. Exactamente, entonces creo que se responde un poco por ahí, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia anterior que ha tenido esa persona, independientemente seguramente de la industria, y si eso se adapta a la necesidad que nosotros estamos teniendo en este momento como organización, hacia dónde queremos ir y hacia dónde necesitamos que esa persona avance. Tal cual, tal cual. Es como que en esto veo unificado todos los conceptos, ¿no? Lo que decía Juan Manuel de innovación, lo que plantea Fran también de diversidad, y bueno, como bien vos resumías, Mariana, y levantaba también José, es como también ese poder de adaptación, ese learning agility, todo eso, a veces, si uno saca todos los skills o de las competencias que hablamos, no tienen que ver con una industria en particular, sino con una necesidad propia de un negocio, ¿no? Bien, por suerte tuvimos bastantes preguntas de la audiencia, así que agradecemos a todos la participación, espectacular la exposición de cada uno de ustedes. Así que ya nos queda poco tiempo, paso a las preguntas que vienen con nombre y apellido. A Juan, que justo levantó el tema de VUCA, ¿no? ¿Qué skills hoy tiene que tener un profesional de la industria farmacéutica para responder a un contexto VUCA, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta y en aras del tiempo y que todos podamos responder, y es un resumen de lo que hemos venido hablando en esta última hora. Learning Agility, pensamiento analítico, esa capacidad de resiliencia y agilidad, y por último diría influencia y liderazgo. Liderazgo no como old fashion, liderazgo es yo me lidero a mí mismo, lidero a mis padres y demás. Esto es un tema no de qué en punto estás en la jerarquía de la compañía, es tú tienes que la capacidad de influenciar a todos. Entonces yo lo definiría con esas 5 competencias, que es el resumen de lo que hemos hablado todos. Clarísimo, clarísimo, Juan, y bien al punto, gracias. Esta es para José, de cómo ven el rol del Compliance Officer, considerando que es una industria bastante regulada, ¿no? Y autorregulada, cómo debería ser esta integración con el área legal, con los abogados. Mira, me encanta la pregunta porque como dije al principio, el estándar ético que se está requiriendo en la industria es superior. Y eso se traduce obviamente en lo que los gobiernos permiten, lo que las cámaras acuerdan, pero también lo que las compañías mismas están dispuestas a hacer o no hacer. Es muy común escuchar hoy en día en la industria farmacéutica posiciones del más alto nivel de liderazgo donde preferimos cumplir que vender. O sea, ventas que se pierden porque están en el borderline de temas de cumplimiento. Y ahí el compliance officer es clave, porque el compliance officer es el que entiende a profundidad todas las conexiones que hay entre lo legal, las cámaras, lo interno, las políticas, o sea, todas las presiones que hay de cumplimiento, las traduce en procesos que tienen que ser claros, fáciles de seguir, y desde ahí genera un acompañamiento muy cercano a todas sus áreas comerciales para asegurar, y nosotros retamos mucho esto, creo que el compliance officer no está para decir no, está para decir cómo sí. Claro. Cómo sí se puede hacer dentro de determinados estándares, pero ser implacable. La liability, ¿no? De cada decisión. Inquebrantable en los límites que no se deben sacar y que no se deben tocar. Y obviamente, como vemos el partnership con legal, es supremamente matricial desde la perspectiva en que yo lo conozco, porque muchas veces el estándar de cumplimiento es inclusive más exigente que el estándar legal. Hay cosas que por ley podrías hacer, pero que por estándar interno decides no hacer. Hay riesgos que podrías tomar y tienen un grado de probabilidad que desde el punto de vista legal tú podrías decir, ok, lo asumimos, pero desde el punto de vista de estándar de cumplimiento interno, de competencia, de manejo de valores, de ética y demás, decides no hacerlo. Entonces, creo que son complementarios, pero no dependientes. No depende legal del estándar de compliance ni compliance del estándar legal, sino ambos suman para establecer lo que es válido dentro del esquema y el sistema.
Entonces, a ese rol y a ese profesional se requiere un profesional supremamente capaz de entender todo esto, de tener la claridad y el coraje de decir no, de retar, pero también el mindset de business partner de acompañar a encontrar las salidas, las alternativas y los puentes para poder llegar a ejecutar alguna acción determinada. Perfecto, brillante, excelente. Mariana, esta es para vos, que tiene que ver con desarrollo. Si considerás que los programas de desarrollo de liderazgo de talento externo continúan siendo vigentes en un escenario actual. Nos referimos al consultoras Claro, entiendo que desarrollan. Claro, entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? A salir, digamos, al mercado a buscar formación externa para los líderes, ¿no? Si es vigente en este escenario o se necesita mantenerlo in-house esto, ¿no? No, yo creo que sí, que se mantiene completamente vigente, ¿no? Creo que hoy pensar en que una organización hoy sigamos pensando en que solamente tenemos todas las soluciones adentro de casa, creo que sería limitarnos, ¿no? Porque hay tanto y es tan dinámico lo que sucede que sin duda nosotros necesitamos recurrir a partners externos que nos puedan complementar, ¿no? Y que además se han vuelto muy especialistas en lo que hacen, ¿no? Con lo cual, sí, yo creo que siguen completamente vigentes. Me parece que la clave es, de nuevo, poder encontrar lo que mejor se adapta a nosotros como organización, no solamente desde el contenido, pero también desde una cuestión cultural, y que haya una co-creación de esos programas, ¿no? Que no sea solamente un enlatado que nosotros venimos a aplicar dentro de nuestra organización, sino que haya un compromiso de los líderes, por supuesto que eso es clave, pero que sean programas que estén co-construidos, como para que Sí, un involucramiento también del proveedor, ¿no? Totalmente. Claro. Sí. Involucramiento del proveedor en la cultura de la compañía, en qué pasa, tal cual. Sí, y en nuestra necesidad, sin duda, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, esta viene apuntada hacia lo que vos levantabas, Francisco, que cómo se ve el rol, o cómo ven ustedes, ¿no? Desde áreas de acceso al rol de diseñar la información para educar a los pacientes en el tema de su propia enfermedad, para que puedan ser autogestores y formar alianza con los médicos a fin de que los tratamientos funcionen mejor. ¿Ven esto relevante para la industria en estos momentos? A ver, sí, totalmente. Y es un gran desafío. Es un gran desafío porque creo que todos somos conscientes que hoy el acceso a la información está democratizado. O sea, cualquier persona puede acceder o consultar sobre cualquier patología googleándolo. Y a partir de ahí, digamos, eso genera igual un montón de discusiones. Pero para ser concreto en la respuesta, porque aparte estamos ya en tiempo, yo lo que creo que ahí también tenemos que repensar cómo vamos a hacer para justamente educar cada vez más y mejor al paciente y pensar en estas nuevas herramientas, ¿no? Ahí tenemos también un desafío muy grande por delante. Bien, bien, sí, clarísimo. Creo que se resume un poco en lo que vos decías, ¿no? De poner, si querés, al paciente en el centro de todo lo que la compañía hace, ¿no? Bueno, llegando ya al final del evento, así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Mariana, José, Juan, Francisco, un gusto haber podido formar parte de este panel con ustedes, un placer, gracias por la predisposición, perdón por los órdenes así aleatorios, pero porque sé que cuando uno tiene que responder el último es más complejo, porque para no redundar, pero bueno, traté de ser lo más equitativo posible. Les recuerdo a todos, bueno, gracias a todos los que están del otro lado, que tuvimos gran participación, muy buenas las preguntas. Y bueno, les recuerdo a toda la audiencia que van a tener disponible este webinar que ha sido grabado en nuestras páginas de Page de Argentina, de Perú y de Colombia. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. Gracias a todos. Gracias a todos. Un placer. Gracias a todos. Un placer. Chau, chau.